Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén listos para un vídeo que, sinceramente, nos ha dejado a nosotros mismos sin aliento. Hoy vamos a desentrañar un tema que ha estado generando muchísima conversación, un tema que involucra a dos personas que muchos de ustedes conocen y admiran. Hablamos de Serkan y Özge, y lo que vamos a revelar hoy podría cambiar por completo la forma en que los ven. Si son fans de las historias con giros inesperados, de los secretos que se esconden tras la fachada, y de las vidas de las celebridades que parecen tan perfectas, este vídeo es para ustedes. Prepárense porque lo que viene los va a dejar en shock. Y antes de que nos sumerjamos de lleno, les recuerdo, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Cada vídeo que hacemos está pensado para traerles las noticias, los misterios y las revelaciones más impactantes, y no querrán perderse nada. Ahora, vamos a hablar de Serkan y Özge. Para quienes no estén tan familiarizados, Serkan es un actor turco de gran renombre, conocido por sus papeles carismáticos y su presencia magnética en pantalla. Y Özge, una actriz igualmente talentosa y popular, que ha cautivado a audiencias con su belleza y su habilidad actoral. Juntos en la vida real, han sido una pareja que muchos admiraban, un ejemplo de éxito profesional y armonía personal. Sus apariciones públicas, sus publicaciones en redes sociales, todo parecía indicar una relación idílica, una de esas que inspiran y hacen soñar. Sin embargo, la verdad, como suele suceder, es mucho más compleja de lo que se ve a simple vista. Hoy vamos a desmantelar esa imagen pública para revelar una verdad oculta, un secreto que ha estado gestándose en las sombras. La revelación que traemos hoy no es un simple rumor de pasillo o una especulación sin fundamento. Hemos estado investigando a fondo, recopilando información de fuentes confiables, analizando detalles que muchos pasaron por alto. Y lo que hemos descubierto sobre Serkan y Özge es, francamente, un giro argumental digno de una telenovela, pero llevado a la vida real. Al principio, cuando empezamos a atar cabos, no podíamos creerlo. Era una historia demasiado inverosímil, demasiado alejada de la imagen que teníamos de ellos. Pero a medida que las pruebas se acumulaban, la verdad se hizo innegable. Hemos descubierto que la relación que el público percibía entre Serkan y Özge dista mucho de ser lo que realmente ocurría tras las cámaras. Resulta que durante un periodo considerable, su unión no era tan sólida ni tan genuina como se presentaba. Lo que el público veía era, en gran medida, una fachada cuidadosamente construida. No hablamos de una infidelidad simple o un distanciamiento leve. Hablamos de un entendimiento secreto, un pacto que alteró drásticamente la dinámica de su supuesta relación. Detengámonos un momento a pensar en esto. Imaginen la presión de mantener una imagen pública impecable, de ser una pareja modelo para millones de seguidores, mientras en privado las cosas son radicalmente diferentes. La vida de las celebridades es un escenario constante y a veces, el guión más importante se escribe lejos de los focos. La revelación es que Serkan y Özge en un momento dado, decidieron que su asociación, tanto profesional como personal, necesitaba un cambio estratégico. Y este cambio implicó un acuerdo para mantener una apariencia de pareja pública, a pesar de que sus vidas privadas ya no iban en la misma dirección. ¿Por qué harían algo así? Las razones son varias y complejas. Por un lado, la industria del entretenimiento es implacable. Una ruptura pública, especialmente entre dos figuras tan prominentes, puede tener consecuencias devastadoras para sus carreras. Puede afectar contratos, generar publicidad negativa y alejar a los fanáticos. Mantener las apariencias les permitió seguir trabajando juntos, apoyándose mutuamente en proyectos y preservando la imagen de unidad que beneficiaba a ambos. Además, es posible que existieran acuerdos comerciales o compromisos que dependieran de su estatus de pareja. Pero aquí viene la parte que realmente nos dejó boquiabiertos. Lo que hemos logrado desentrañar es que esta farsa no era solo un acuerdo para mantener las apariencias. Al parecer existía un nivel de complicidad, un conocimiento mutuo de que estaban actuando un papel. No se trataba de engañar al público con mentiras descaradas, sino de proyectar una realidad alternativa que les convenía a ambos. Es como si hubieran acordado escribir el próximo capítulo de sus vidas profesionales juntos, aunque la trama romántica ya no fuera la misma. Hemos investigado las fechas, las apariciones públicas, las declaraciones y las señales sutiles que, una vez que se conoce la verdad, se vuelven increíblemente obvias. Por ejemplo, hubo un periodo en el que sus publicaciones conjuntas disminuyeron, pero sus apariciones en eventos eran aún más estratégicas y planificadas.
Sus sonrisas, sus gestos, todo parecía ensayado, calculado. Para proyectar la imagen perfecta. Y lo más impactante es que, según nuestras fuentes, esta situación se prolongó durante un tiempo considerable, años incluso. Imaginen el desgaste emocional que esto implica. Vivir una mentira, por bien intencionada que sea, es agotador. Debían estar constantemente alerta, asegurándose de que la actuación fuera convincente. ¿Cómo manejaban las preguntas de la prensa? ¿Cómo lidiaban con la presión de sus familias y amigos cercanos? La verdad es que sabemos muy poco de los detalles íntimos de su acuerdo, pero el hecho de que hayan mantenido esta fachada durante tanto tiempo es una prueba de su disciplina y quizás de su desesperación por proteger sus carreras y su vida pública. Ahora, la pregunta que muchos se estarán haciendo es, ¿qué pasó después? ¿Sigue vigente este acuerdo? La información que tenemos sugiere que si bien la dinámica ha podido evolucionar, la base de su estrategia conjunta se estableció en ese momento. Es posible que con el tiempo las cosas se hayan relajado o hayan llegado a un nuevo entendimiento, pero el secreto inicial, el pacto para mantener las apariencias, es la revelación clave. Esta historia nos enseña mucho sobre la naturaleza de la fama y la industria del entretenimiento. Nos muestra que detrás de las luces brillantes y las sonrisas perfectas, puede haber realidades mucho más complejas y a veces dolorosas. Serkan y Özge a su manera han demostrado una habilidad extraordinaria para navegar este complejo mundo, priorizando su éxito profesional y quizás, protegiendo aspectos de su vida privada que consideraban más importantes. Es importante recalcar que no estamos aquí para juzgar. Estamos aquí para informar y para compartir una historia que creemos merece ser conocida. La decisión de mantener una apariencia pública, incluso cuando la realidad es diferente, es una estrategia que muchas figuras públicas adoptan por diversas razones. Lo que hace que el caso de Serkan y Özge sea tan impactante es la magnitud de la supuesta discrepancia entre su vida pública y su vida privada, y la duración del tiempo que habrían mantenido esta fachada. Hemos revisado entrevistas antiguas, analizado sus respuestas a preguntas sobre su relación, y con la nueva información, muchas de sus declaraciones cobran un significado completamente diferente. Las afirmaciones de estar muy felices o ser el uno para el otro adquieren una capa de ironía cuando se conocen los detalles. Es como ver una película por segunda vez, pero con el conocimiento del final secreto, y de repente cada escena, cada diálogo se reinterpreta. Hemos escuchado que esta estrategia se originó alrededor de un punto crucial en sus carreras, quizás un momento en el que una ruptura pública podría haber descarrilado proyectos importantes o contratos lucrativos. La necesidad de mantener una imagen de estabilidad y éxito conjunto debió ser abrumadora. Y la forma en que lo ejecutaron, al parecer, fue impecable, al menos para el público general. Pero, ¿qué sucede con los sentimientos reales? Con el amor, la conexión humana. Esta es la parte más intrigante y quizás más triste de la historia. Si estaban proyectando una relación que ya no sentían, ¿cómo afectó eso a su bienestar emocional? ¿Hubo momentos de arrepentimiento, de anhelo por la autenticidad? No podemos saberlo con certeza, pero es una pregunta que nos hace reflexionar sobre el costo de la fama y la presión de cumplir con las expectativas. Lo que está claro es que Serkan y Özge han demostrado una notable capacidad para el autocontrol y la planificación estratégica. Han sabido jugar el juego de la industria, manteniendo sus carreras a flote y sus vidas privadas, al menos parcialmente, protegidas del escrutinio público. Esta revelación no los retrata como personas deshonestas, sino como individuos que tomaron decisiones calculadas en un entorno extremadamente exigente. Para concluir, lo que hemos descubierto sobre Serkan y Özge es una historia de acuerdos secretos, de fachadas cuidadosamente construidas y de una estrategia de supervivencia en la implacable industria del entretenimiento. La aparente idilicidad de su relación pública contrastaba con una realidad privada mucho más compleja, un pacto que les permitió navegar juntos, aunque en caminos separados, por el mundo del espectáculo. Hemos desentrañado cómo durante un tiempo, su unión se basó en una apariencia compartida más que en una conexión romántica genuina, todo para proteger sus carreras y su imagen pública. Ha sido un viaje fascinante y esperamos que esta información les haya resultado tan impactante como a nosotros. Agradezco enormemente su tiempo y su atención por acompañarnos en esta revelación. Espero que este vídeo les haya proporcionado una nueva perspectiva sobre estas dos figuras públicas. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Les sorprende esta información? ¿Creen que fue una decisión justificada?
Por favor, déjenme sus opiniones en la sección de comentarios. Aquí abajo. Me interesa mucho leer sus reacciones y sus puntos de vista. Y si este vídeo les ha gustado, si lo han encontrado intrigante y les ha aportado algo nuevo, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares para que todos puedan conocer esta sorprendente revelación. Y si aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse a nuestro canal. Nos vemos en el próximo vídeo con más sorpresas y más historias que los dejarán en shock. Hasta pronto.